Guerra Mundial fue la más grande guerra que había presenciado la humanidad en aquel entonces, y fue provocada debido al asesinato de los archiduques austrohúngaros el 28 de junio de 1914 por gente de la mano negra proveniente de Serbia, lo cual provocó un gran conflicto entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Y este acontecimiento, creo que por todos los países de Europa, la gente que quería poder y economía creara alianzas para, con la guerra, obtener sus objetivos. En la Primera Guerra Mundial se crearon dos alianzas: la Triple Alianza, conformada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y por Italia, y el Triple Ente, formado por Rusia, Francia y el Reino Unido. La Primera Guerra Mundial dejó millones de soldados y civiles muertos. Hubo un gran avance tecnológico, tanto en armamento como en tecnologías más sofisticadas, y al finalizar la Guerra Mundial los países europeos quedaron muy débiles económicamente. Alemania estuvo muy cerca de ganar la guerra, pero cuando Estados Unidos entró y se involucró en la guerra, descubrió estrategias de los alemanes y por eso consiguieron derrotarlos. La guerra tuvo fin gracias al Tratado de Versalles, firmado en Francia en 1919 por más de 50 países, en el cual Alemania se vio obligado a firmar y terminó perjudicado tras perder gran territorio, perder fuerza económica, perder sus colonias en África y entre muchas otras cosas que obligaron a hacer a los alemanes, con lo que quedaron muy humillados. Los efectos del Tratado de Versalles están fuertemente relacionados con lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, debido a que Alemania quedó fuertemente humillado y con muchos problemas después de la firma de este tratado, que lo firmaron casi obligados, ya que admitieron la culpa por la guerra, tuvieron que pagar por muchos daños, tuvieron que reponer armas, tuvieron que renunciar a gran parte de su territorio, perder sus colonias, y además de que muchas de las demandas que tenían eran casi imposibles de cumplir debido a lo débiles que estaban económicamente. Y muchos años después, esto se vio repercutido en la Segunda Guerra Mundial, liderada por Hitler y el partido nazi. La Gran Depresión, también conocida como la Crisis del 29, fue una crisis mundial que se prolongó durante la década del 1930, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que se analicen, pero la mayoría comenzó alrededor del año 1929 y se extendió hasta finales de la década de los años 30 o principios de los 40. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad, y la que afectó a mayor número de países en el siglo XX. En el siglo XXI ha sido utilizado como paradigma de hasta qué punto se puede producir grave deterioro en la economía a escala mundial. La llamada Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la bolsa del 29 de octubre de 1929, conocido como el crack del 29 o el martes negro, aunque 5 días antes, el 24 de octubre, ya se había producido el jueves negro y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. La depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los países ricos y pobres, donde la inseguridad y la miseria se transmitieron como una epidemia, de modo que cayeron la renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales y los precios. El comercio internacional descendió entre un 50% y un 66%. El desempleo en Estados Unidos aumentó al 25% y en unos países alcanzó el 33%. Ciudades de todo el mundo se vieron gravemente afectadas, y especialmente las que dependían de la industria pesada, y la industria de la construcción se detuvo prácticamente en muchas áreas. La agricultura y las zonas rurales
sufrieron la caída de los precios de las cosechas, que alcanzó aproximadamente un 60%. Para empezar, el totalitarismo es el poder absoluto sobre un país, en este caso en España, y Francisco Franco en el poder. Como causa es la Gran Depresión en 1929, es decir, una crisis económica muy fuerte, extendida y que dependían de Estados Unidos. El régimen fue una dictadura militar y fue un régimen totalitario en sus primeros años y luego se definió como una democracia orgánica. El 1 de abril de 1939 en España se firmó el último parte de guerra que contenía la proclamación de la victoria de las tropas nacionalistas. Este fue el comienzo de casi 40 años de gobierno franquista. El 1 de octubre de 1936, el general Francisco Franco se proclamó caudillo de España por las gracias de Dios, después de la muerte del general José Sanjurjo al vencer la guerra civil en España. De todo esto podemos concluir que si bien es cierto durante los 40 años del gobierno franquista, España conquistó muchos territorios como la zona industrial de Bilbao, Santander, Gijón, dándole a España un gran crecimiento. Han pasado más de 30 años y aunque es muy tarde, es hora de reparaciones. De no ignorar que el franquismo llevó a muchas familias a la injusticia y a la muerte. La Constitución de 1978 no es una barrera para que las víctimas recobren la dignidad que el régimen les robó. Esto no anula la violación de derechos humanos cometidos durante el franquismo. El gobierno de Francisco Franco fue situado en una primera instancia en la ciudad de Burgos, al norte de España. También tenía un general en Sevilla, junto con el cual avanzaron hacia el centro de España con la esperanza de derrocar la capital, Madrid. En 1936 todavía tenían un protectorado español en Marruecos, situado en la ciudad de Tetuán. En este protectorado se llevaron ciertos tratos con los nazis para recibir su apoyo. Estos apoyos serían recibidos por el gobierno de Francisco Franco para derrotar a la Falange y a todos sus opositores. Francisco Franco, jefe de Estado, nació el 4 de diciembre de 1892 en El Ferrol, La Coruña. El 29 de agosto de 1907 ingresó en la Academia de Infantería, donde llegó a segundo teniente el 13 de julio de 1910, primer teniente en 1912, capitán en 1914, y así fue ascendiendo hasta llegar a general de división en marzo de 1934. Cuando el comandante Milán Astray fundó la Legión, lo llamó para que mandara la primera bandera en 1920. Muchos de sus servicios fueron prestados en Marruecos. Fue nombrado director de la Academia General Militar de Zaragoza donde permaneció hasta que esta academia fue clausurada en la primavera de 1931 por un decreto de Manuel Azaña, que entonces era ministro de la guerra en el gobierno de la República II. El 14 de mayo de 1935 fue nombrado jefe de Estado Mayor Central por José María Gil Robles, ministro de la Guerra y jefe de seda. Francisco Franco murió el año 1975. La economía se divide en 3 puntos. La primera fue la etapa de 1939 a 1950. Esta se caracterizó por una gran escasez de todo tipo de recursos, por la gran y dramática depresión y también una gran escasez de bienes. En la segunda etapa es de 1950 a 1960. En esta hubo una liberación y una apertura mayor que la antes mencionada,
y esto causó un despegue económico, más no igual a los de los otros países europeos, pero pues empezó a crecer. Y la última, de 1960 a 1979, fue cuando ya hubo un desarrollo mayor, ya que hubo turismo y bajó el precio de la energía, y esto hizo que creciera de mayor medida. La ideología franquista exaltaba de gran manera el tradicionalismo y el antimodernismo, y también exaltaba mucho la religión católica. Eran muy creyentes en el catolicismo. Esta parte fue fundada en 1933 por José Antonio Primo de Rivera. También seguía principios del fascismo italiano, y a Franco le decían el caudillo de España por la gracia de Dios, remarcando el catolicismo. Varios artistas españoles se vieron con la necesidad de salir de su país de origen. Algunos ejemplos son Rafael Alberti, Pablo Picasso, Antonio Machado, María Zambrano, Luis Buñuel o Remedios Varo. En el cuadro de Picasso, El Guernica, se puede ver lo que quiso plasmar sobre el lienzo, las desgarradas figuras en blanco, negro y gris que conmueven 80 años después a quien observa una de las pinturas más famosas del mundo. Alegato contra la guerra, símbolo de horror, de dolor. El Guernica representa todo eso. Pero si bien el propio Picasso quería dejar abierta la lectura de su obra y nunca quiso definir el simbolismo de cada una de sus figuras, críticos y expertos han intentado desentrañar su significado a lo largo de los años. Aunque muchos tienen la teoría de que Picasso quiso plasmar la desgarradora historia de su pueblo español. Ya estoy cansado. Ya no quiero trabajar así, ya no quiero ser tratado como un esclavo. Necesitamos democracia. Con este gobernante estamos en la ruina, no tenemos qué comer, somos pobres. Necesitamos cambiar este gobierno. ¿Qué podemos hacer? Mis ideales no se van a quitar por nada del mundo. El catolicismo va a ser siempre la religión oficial. No va a haber libertad de religión, ni libertad de culto, ni de ninguna manera. Y vamos a seguir siendo igual de cerrados, ya que la abertura genera cosas malas. ¿Cómo podré convencer al pueblo de que este gobierno no es bueno para nosotros? No entiendo cómo la gente no se da cuenta de que vamos en bajada, estamos en la ruina. ¿Qué puedo hacer para que el pueblo se dé cuenta de que los ideales que tenemos en estos momentos no son buenos? ¿Qué hago?